¿Qué tal? Buenas noches. Esta es la segunda clase de Medicina del Deporte. Soy el doctor Oscar Medina. Eh, esta noche quiero dejarles conceptos sobre el manejo de niños y adolescentes. Bien, los aspectos fisiológicos del ejercicio en niños y adolescentes. Cuando se habla de fisiología, se habla de función de los distintos sistemas y órganos del ser humano en relación, en este caso, al ejercicio. Eh, para hacer una introducción, el periodo que va desde el nacimiento hasta el comienzo de la vida adulta está dividido en tres fases. La primera fase es la infancia, desde el nacimiento hasta los 2 años. La niñez es el segundo, que tiene a su vez dos periodos, el preescolar y el escolar. Y la adolescencia, periodo que comienza con la pubertad y va a terminar cuando uno ya es adulto. La pubertad comienza con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y capacidades de reproducción y termina eh, con la conclusión de los procesos de crecimiento y maduración funcional que da lugar a la edad adulta. En niñas es de los 10 a los 18 años y en los varones es de 12 a 18 años. Maduración de los tejidos. Consideraremos en primer lugar determinados aspectos relacionados con el desarrollo y el crecimiento de algunos tejidos del organismo para poder entender mejor las respuestas y adaptaciones al ejercicio. Vamos a hablar de peso y talla. La talla aumenta sobre todo en los primeros años de vida, disminuyendo su progresión poco tiempo antes de la pubertad, proceso denominado osificación, que en los varones alcanza hasta los 20 años y en las mujeres hasta los 16 años. Eh, el ejercicio físico no parece tener una influencia significativa en cuanto a la longitud del hueso, pero sí parece determinar su espesor y su densidad. En este proceso de osificación es importante no realizar presiones sobre el cartílago de crecimiento. ¿Qué significa la osificación? Nosotros en los huesos tenemos, sobre todo en los huesos largos y en otros huesos, tenemos lo que se llama el cartílago. Los chicos tienen el cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento eh, hace de que el hueso se vaya formando. Por ahí no tanto en longitud, pero sí en su densidad y en su espesor. ¿Qué significa esto? ¿Qué concepto quiero dejarles? Que cuando tengamos chicos, no trabajemos con pesas, primero en las edades de los niños, cero pesa. Llegada la adolescencia, que es donde empiezan a estar las hormonas, que veremos dentro de un ratito, este, ahí es donde podemos empezar a trabajar la fuerza, pero sin cargas en las articulaciones. O sea, por ejemplo, sentadillas con pesos pesados. ¿Por qué? Porque eso va a actuar a nivel del cartílago de crecimiento que se va a osificar antes de lo que debería y por lo tanto se va a detener el crecimiento. Eh, También quiero decir de que eh, muchos niños, muchos adolescentes quieren crecer con rapidez y creen que la pesa es lo que los va a hacer crecer, y no es así. O sea, tenemos que tener cuidado con el tema de las pesas, ser indicado por el médico y fundamentalmente manejado por profesores de educación física que les hagan las evaluaciones que corresponden. Vamos ahora con el tejido graso. Aumenta durante toda la vida,
En mujeres es más elevado debido a las hormonas femeninas. Porque por eso vemos que la forma de la mujer es redondeada, porque tiene más grasas eh, en algunas regiones, como en las caderas y en otros lugares donde la mujer tiene se caracteriza por ser más fina su figura. En cambio, el hombre aparece más todo lo que es las formaciones óseas. La mujer los cubre con grasa, eso por eso se redondea. Tejido muscular. El aumento de la masa muscular es desde el nacimiento hasta la terminación de la adolescencia por mayor tamaño de las fibras musculares, que se denominaría, en términos médicos, hipertrofia. El mayor incremento de las fibras musculares ocurre en la pubertad debido a las hormonas masculinas, testosterona y andrógenos. En las mujeres, el crecimiento se da por las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. La mayor masa muscular en mujeres se alcanza entre los 16 y 20 años y en los varones entre los 18 y 25 años. Aquí tenemos que tener cuidado con el tema también de los suplementos. Los médicos son los que tendrían que estar encargados de dar los suplementos de acuerdo a las necesidades. En realidad, con una dieta completa, muy buena, no harían tanta falta los suplementos, exceptuando en los deportistas de élite, que por ahí sí necesitan suplementarse. El tejido nervioso. Con el crecimiento, el niño mejora su coordinación motora en relación directa al grado de maduración de su sistema nervioso. Además, el desarrollo de la fuerza muscular se vincula directamente con el sistema nervioso central. Si nosotros tenemos y estamos entrenando niños, lo fundamental es trabajar sobre todo en la coordinación neuromuscular. Eh, no hace falta al niño hacerle ejercicios de fuerza o ejercicios o trabajarlo como si fuera un adulto, porque el niño en esas etapas necesita jugar, o sea, necesita eh, eh, mantenerse y mejorar su condición física en base al juego directamente, no a otro tipo de actividad, hacerlo subir escaleras, bajar, correr 5 kilómetros, eso no estaría indicado. Sí, todo lo que sea, como he dicho, coordinación motora. Eso va a hacer que madure su sistema nervioso y su desarrollo muscular. Respuesta y adaptaciones al ejercicio. La función pulmonar. El peso de los pulmones aumenta significativamente, casi 3 veces más desde la infancia a la pubertad, por aumento de números de alveolos. El alveolo es un lugar donde se realiza el intercambio gaseoso, eh, oxígeno, dióxido de carbono. O sea, se inhala oxígeno y se exhala dióxido de carbono. Esa función se realiza ahí en donde está hay una, este, eh, un intercambio entre el dióxido de carbono que viene de adentro del organismo para salir a través de la expiración, o sea, cuando sacamos el aire. Y el oxígeno entra cuando nosotros inhalamos el aire. Las vías aéreas, la tráquea, los broncos, bronquiolos, etcétera, también aumenta su tamaño casi 10 veces durante el crecimiento, lo que condiciona un aumento significativo del intercambio gaseoso. El ejercicio produce adaptaciones que aumentan la capacidad funcional del pulmón. Por eso por ahí es importante eh,
tener cuidado, es importante el cómo acondicionamos al niño antes de empezar el entrenamiento. Tenemos que empezar de menor a mayor, o sea, con lo que llamaríamos em, la adaptación, la entrada en calor. Es fundamental en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Respetar las reglas del entrenamiento, o sea, la entrada en calor, la parte principal o que puede ser la competencia y la vuelta a la calma que, que sería con elongaciones y ejercicios más lentos, volver a lavar todo lo que significa el ácido láctico para que ese chico esté, o ese adolescente o el adulto vaya en condiciones a a su descanso. En relación a la función cardíaca, la contractilidad del ventrículo izquierdo es independiente de la edad y del tamaño del ventrículo izquierdo. Está correlacionado con la superficie corporal, el crecimiento, por lo que el volumen sistólico está íntimamente relacionado con el área de superficie. ¿Qué significa esto? El ventrículo izquierdo, nosotros tenemos en el corazón las aurículas y los ventrículos. El ventrículo es cuando el corazón, este, hablamos de sístole, cuando el corazón se contrae y eyecta la cantidad de sangre hacia el cuerpo, hacia todo el cuerpo. Entonces, eh, el tamaño de ese ventrículo en la mayoría de los que realizan deporte aumenta, o sea, se hipertrofia como todo músculo. En esta situación hay que tener en cuenta de que eh, tenemos que tener cuidado, los cuidados médicos que corresponden en los niños, hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, análisis. Yo ahora, al último, les voy a dejar una ficha de evaluación médica para que ustedes puedan tener en sus escuelas de fútbol y hacer que los niños lleven esa evaluación y se hagan evaluar con un médico, cosa que estén más tranquilos a la hora de, de hacerlos entrenar, que no vayan a tener ningún problema. Porque esa hipertrofia que yo les digo puede ocasionar la hipertrofia del ventrículo izquierdo en demasía, es una de es la causa más frecuente de muerte súbita en cualquier deportista. Y además esa ficha les va a servir para detectar enfermedades que pueda tener el niño que vengan en su nacimiento y que no les hayan detectado. La frecuencia cardíaca está aumentada en los niños y con el aumento de la edad, o sea, a medida que nos vamos haciendo más grandes, va disminuyendo, progresivamente descendiendo entre 10 y 20 latidos por minuto, de los 5 a los 15 años. También se observa que los valores medios de la frecuencia cardíaca en las niñas son mayores que en los niños, persistiendo esta diferencia durante toda la vida. El tamaño ventricular y el volumen sistólico aumentan con la edad, pero como les he dicho, esas hipertrofias cardíacas deben estar controladas. Hay muchos métodos, sobre todo los ecocardiogramas, que si hay algo que en el electrocardiograma nos haga sospechar de esta patología, eh, con un ecocardiograma se puede hacer el diagnóstico y por lo tanto, eh, como ha ocurrido con muchos jugadores, sacarlos del medio porque pueden tener una muerte súbita. En niños prepuberas
en niñas prepúberas hay poco estudio, pero mejora su capacidad cardiorrespiratoria. Con el aumento del volumen sistólico y el agrandamiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia leve, la frecuencia cardíaca con el desarrollo corporal durante la edad y el ejercicio. O sea, eh, tenemos que tener, en ese sentido, tenemos que ser muy cautos con el tema de pedir esta ficha que les estoy mandando, pedir que se les haga todos los estudios para no tener ningún problema con los chicos, porque por ahí eh, eh, no, a lo mejor se les puede indicar otro tipo de ejercicios para que no tengan ningún inconveniente en su vida deportiva. Bueno, con esto he terminado y les deseo a todos unas muy buenas noches y que estén bien. Hoy esto más tartamudo que lo otro. Es que por ahí no sé cómo le explicas la sístole, la diástole. Sí, no, bueno. Es medio difícil el tema. Bueno, no importa, ya lo vamos a. Esto lo cortamos después, no sé. Claro, mira, a ver, Ajá. esta y esta serían la ficha Sigue grabando, ¿no? médica. Ah, no, Sigue grabando, sí, no lo puedo prender, no sé. Lo que pasa es que claro, el programa, ¿no? Ajá. lo mismo eso vos después lo puedes sacar, ¿que no? ¿Ves? Estas son las fichas. Ujú. Es de la Federación Argentina de... No puedo volverlo. No, no, ya se clavó. Se clavó, no, Este, no lo vamos a poder mover. son de la Ahí está. Federación... No, muchas órdenes, sí, ¿Ah? muchas órdenes, quería decir. Ahí está. Pero no, no le dé más órdenes porque Bueno, ahí se va a clavar la computadora. son de la Federación Argentina de Básquet. Y yo la he visto, está muy buena, Claro. porque ahí salen todas las preguntas que el médico le tiene que hacer. Puta, Vacunas, si ha tenido antecedentes familiares, si ha tenido durante la vida, si es asmático, no es asmático, todo eso, ¿listo? ah, y sí, bueno, tiene que pedir en radio, ¿Cómo, no sé cómo? cómo se llama, riguroso. A mí un médico jugó, ¿no? Una no utiliza práctica, No es no. que existe ficha de Dagny, pero sí sé que existe porque en Francia, Niza, Lisa. Facundo, Ah, bueno, ojalá pero que, parece que no lo van a poner. El otro día andaba, realmente. no juega nada, que me perdonen, Yo ¿no? no entiendo mucho de No, no rugby, juega nada. lo estoy viendo desde que él está ahí, pero con nada le ha ganado. Ahí está. No, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Contreras Francisco, soy director técnico nacional de fútbol. En esta jornada voy a abordar un tema muy importante dentro de este deporte, como lo es el entrenamiento específico del arquero. Vamos a tocar diferentes temáticas sobre lo que es desde sus inicios, características y demás cuestiones sobre el puesto del arquero de fútbol. Me complace mucho poder compartir y transmitir conocimientos tan necesarios para la formación técnica del arquero de fútbol. Con esta teoría pretendo establecer un patrón de conductas técnicas que puedan ser aplicados para el desarrollo de los conocimientos técnicos para el entrenamiento del arquero. Estoy seguro de que será de gran utilidad para todos aquellos interesados en formar de manera integral y deportiva a un futuro arquero en este bendito deporte. No es una tarea sencilla ni tampoco fácil, es una situación muy compleja que requiere de mucha dedicación y tiempo
ya que el futuro arquero pasará por diferentes procesos hasta llegar a su consolidación en el puesto. El arquero de fútbol. El guardameta, el arquero, portero, meta, golero, guardavalla, guardapalos, cancerbero, etc. es aquel jugador que en el fútbol ocupa el puesto específico que consiste en guardar la portería o arco, constituyendo el último defensor del equipo. En el desempeño de su tarea le está permitido, dentro de los límites del área penal, jugar el balón con las manos, a diferencia de los demás jugadores de campo. Normalmente se les permite utilizar un equipo protector como guantes y vestimenta con acolchonamientos. Por lo general, el arquero titular suele usar en su dorsal el número 1, pero dependiendo de las regiones puede variar, y no es raro que se ocupe cualquier otro número del 1 al 99. En promedio, el arquero lleva su carrera profesional en el deporte más larga en comparación con los jugadores de campo. El arquero suele retirarse del fútbol entre los 35 o 40 años o a veces más. Haciendo un poco de historia, en el fútbol, al igual que en muchos otros deportes, se han experimentado varios cambios en las tácticas del juego. La del arquero es la única posición que ha prevalecido desde la creación de las reglas del deporte. Inicialmente, los arqueros jugaban normalmente entre sus arcos o portería y tenían una movilidad limitada, excepto cuando intentaban detener disparos de los rivales. A través de los años, la posición del arquero ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios en el sistema para convertirse en un puesto más activo. En las reglas originales, los arqueros podían usar las manos hasta la mitad del campo de juego. Esto se modificó luego en 1912, restringiendo esta posibilidad hasta el área penal, como lo es en la actualidad. A mediados del siglo XX, el arquero argentino Amadeo Carrizo y luego el soviético Lev Yashin fueron pioneros de un estilo de juego que incluía más movilidad y también ayudaron a la introducción de nuevas técnicas y estrategias en la posición. Amadeo Carrizo fue el primer arquero en abandonar el área para defender su arco y el primero en utilizar los saques como un método para comenzar los contraataques. En 1992, la International Board introdujo cambios en las reglas que afectaban a los arqueros, por actuaciones como la del colombiano René Higuita, específicamente la regla del pase, que prohíbe a los arqueros jugar con las manos tras un pase deliberado de un compañero que no haya sido hecho con el muslo, con la cabeza, con los hombros o con el pecho. Como resultado, todos los arqueros tuvieron que mejorar su control del balón con los pies. En el fútbol moderno, el arquero ha pasado a ser la primera línea de ataque mediante sus despejes o jugadas de pelota parada. Estos cambios han ido aumentando a su vez las exigencias para esta posición. Como en cualquier deporte, hay dos aspectos fundamentales que intervienen en la enseñanza del arquero de fútbol: la técnica y la táctica. La enseñanza de la técnica está más vinculada al mecanismo de ejecución, mientras que la enseñanza de la táctica está directamente relacionada con la percepción, el análisis y la toma de decisión. La técnica es la disposición de un conjunto de movimientos aprendidos que permitan al jugador o arquero realizar acciones precisas con el objetivo de perfeccionarse para alcanzar un máximo rendimiento. La táctica es la utilización racional o inteligente de los recursos técnicos que domina el deportista. Nos referimos a la capacidad para ejecutar los recursos técnicos en un espacio y en un tiempo determinado, con el fin de dar soluciones a las diferentes situaciones del juego que se plantean en la competición. No obstante, la mayor evolución técnica del arquero proviene de la búsqueda de una mayor eficacia en las acciones, debido al aumento de las exigencias a la cual
es sometido. Es importante destacar también que a causa de las características y cualidades físicas individuales de cada arquero, las diferentes acciones técnicas podrán ser ejecutadas de diferentes maneras. Es lo que comúnmente conocemos como diferencias de estilo. La técnica y la táctica son conceptos distintos, pero debemos tener en cuenta que están estrechamente relacionadas y dependen directamente una de la otra. Además del dominio técnico y táctico, hay un tercer aspecto fundamental que interviene en el rendimiento del arquero. Es el aspecto psicológico, que en gran medida hace tomar a éste una buena o una mala decisión, dependiendo del carácter y la personalidad del arquero, para realizar la mejor toma de decisión cuando la situación lo requiera. En los últimos tiempos hemos visto un auge considerable del número de entrenadores de arquero, siendo cada vez más las personas que se interesan por la formación del jugador más importante de un equipo de fútbol, el arquero. De la misma manera, las publicaciones y estudios referentes al entrenamiento de arquero son cada vez más frecuentes, teniendo el entrenador y el arquero la posibilidad de tener recursos o una guía de ayuda para su formación. Personalmente considero que antes de crear un método de trabajo, lo primero que se debe preguntar un entrenador es ¿qué debe hacer el arquero y cómo debe hacerlo? Además de cuándo y dónde. Si no es así, ¿cómo diseñar una tarea si desconocemos qué es lo que tiene que hacer el arquero en cada situación? ¿Cómo desarrollarla si no conocemos el procedimiento técnico que se ha de emplear para realizar lo correcto? Cada entrenador debería tener su propio patrón de conducta técnica y táctica de su portero en competición, mostrárselo y luego mediante un exquisito diseño de tarea lograr su perfecto dominio y aprendizaje. En etapa de alto rendimiento, la conducta táctica del arquero estará además condicionada por las características del juego del equipo. Llegamos a la conclusión que cada entrenador debe basar su método de enseñanza en el desarrollo y mejora de los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos de sus arqueros con el objetivo de conseguir el éxito en la competencia. Entrenamiento de arqueros. Fundamentos técnicos específicos defensivos. 1. La posición básica, donde tenemos que considerar la posición de las rodillas, la posición de las manos y los brazos, la posición de las puntas de los pies, el equilibrio de la tensión corporal y la posición estática de reducción de espacios. 2. Los desplazamientos. Tipos de desplazamientos. Desplazamientos frontales, desplazamientos laterales, desplazamiento lateral cruzando el paso, desplazamientos dorsales y desplazamiento dorsal lateral. Fundamentos técnicos defensivos de recuperación del balón. 3. El blocaje sin caída. Podemos considerar tipos de blocaje sin caída. Blocajes de mano, blocajes de pecho, blocajes de manos a 2 tiempos. 4. El blocaje con caída. Tipos de blocaje con caída. Blocaje frontal con caída, blocaje frontal al ras del suelo, blocaje frontal a media altura, blocaje lateral con caída, blocaje lateral al ras del suelo, blocaje lateral a media altura o alto sin fase de vuelo, blocaje lateral a media altura o alto con fase de vuelo. 5. El blocaje aéreo. Consideramos la colocación inicial, el cálculo de la trayectoria del balón, el desplazamiento en centros al área desde zonas frontales, el desplazamiento en centros al área desde zonas laterales, la ejecución del salto, el blocaje, la amortiguación del balón. 6.
el desvío. Mencionamos tipos de desvíos. El desvío lateral a una mano, el desvío a una mano a ras del suelo, el desvío a una mano a media altura o alto, el desvío a mano cambiada, el desvío lateral a dos manos, el desvío a dos manos a media altura y el desvío a dos manos a ras del suelo. 7. El rechace. El rechace con el pie a ras del suelo, el rechace del balón directo y el rechace de cabeza. 8. Las incorporaciones. Aquí podemos mencionar tipos de reincorporaciones. Incorporaciones a la posición básica, incorporaciones al mismo lado de la estirada, incorporación hacia el lado contrario de la estirada, rotación en el suelo, incorporación mediante rotación en el suelo con apoyo atrás, incorporación mediante rotación con apoyo natural. 9. Las prolongaciones. Tipo de prolongaciones. La prolongación frontal por encima del larguero, la prolongación lateral por encima del larguero. 10. Despeje con el puño. Consideraciones. La colocación inicial, el cálculo de la trayectoria del balón, el desplazamiento, la ejecución del salto, el despeje, tipo de despeje de puño, el despeje con un puño, el despeje con dos puños y el despeje frontal con dos puños. Fundamentos técnicos específicos ofensivos. 11. El saque de manos. Tipos de saque de manos. Saque de mano al ras del suelo, saque de mano picado, saque de mano picado sin rotación de brazo y saque de mano aéreo o largo. 12. Saque de pie. Tipo de saque de pie. Saque de volea, saque de media volea o semivolea, saque rodado con balón en juego. Fundamentos técnicos inespecíficos. 13. El control, donde podemos mencionar tipos de control a desarrollar, como el control clásico, el control orientado, el control de amortiguación. Superficies más comunes utilizadas: interior del pie, exterior del pie, empeine, muslo, pecho, abdomen, cabeza. 14. La conducción. 15. El pase. Mencionamos tipos de pase: pase con el interior del pie, pase con el borde externo, pase con la parte interna del empeine, pase con la parte frontal del empeine. El despeje, tipo de despeje: despeje a un balón al ras del suelo, despeje de un balón a bote pronto y despeje de un balón con trayectoria aérea. 17. La cobertura y 18. El regate. Cualidades del arquero de fútbol. Voz de mando. El arquero debe comunicarse constantemente con su defensa. Si no se comunica a los gritos cuando sale del arco a buscar un balón, es posible de que el defensor no lo vea, lo cual puede originar un choque y pérdida del balón o incluso un gol en contra. Se necesita mucho carácter y personalidad para ponerse los guantes. Por eso los mejores arqueros suelen tener más de 30 años. No dudar. El arquero se puede equivocar, pero nunca debe dudar. Si ante un centro titubea entre quedarse en la línea del arco o salir a cortarlo, generalmente termina a mitad de camino, con lo cual la pelota sigue el juego y el arco queda desguarnecido. Lo mismo en un mano a mano con un delantero, o decidir salir a reducir el ángulo de remate o se queda esperando un cierre de un compañero que dificulte el disparo. Jugar con los pies. La modificación del reglamento que prohíbe que el arquero tome la pelota con las manos luego de un pase de su compañero cambió para siempre el puesto. Ahora el arquero debe saber jugar con los pies, ya sea para hacer circular el balón, ayudar a su equipo a cambiar el frente de ataque o despejar de primera un pase arriesgado. Despegar. No todos los arqueros pueden volar.
y sacar balones que van al ángulo. Los que lo logran manejan un aspecto físico y otro técnico. Tener la potencia de las piernas que le permita despegar. Y segundo, apoyarse siempre en las puntas de los pies. Si toda la planta de los pies está apoyada, le costará mucho más trabajo despegar. Distribución. Con la pelota en las manos, el arquero tiene la posibilidad de iniciar el ataque de su equipo, siempre y cuando sepa distribuir el balón. Con la mano lo hará llegar a sus laterales o quizás al mediocampo. Con una volea podrá enviárselo a la delantera. Para esto será muy importante inclinar el cuerpo hacia la dirección donde deba ir la pelota, con el fin de que vaya en línea recta, rápida, para que llegue al compañero antes del rival. El pase debe apuntar al cuerpo del compañero para permitirle controlar el balón. Si el pase va a la cabeza, es muy posible que su equipo pierda la posición del balón. Debe saber retener. Quizás por la constante innovación del balón, que cada vez es más ligero y rápido, los arqueros modernos se han acostumbrado a dar rebotes ante la mayoría de los disparos. Esto permite una segunda jugada en cercanía del área. Mientras que agarre la pelota, desaparece todo el riesgo. Ubicación es el concepto más importante que debe manejar un arquero, o sea, siempre estar bien colocado. En un saque de esquina donde el centro vendrá abierto, conviene ubicarse casi en el borde del área chica para poder interceptar el balón si cae entre la área chica y el punto al penal. Cuando se trata de intentar parar un penal, los expertos que han estudiado miles de ejecuciones llegaron a la conclusión que los arqueros detendrán más remates desde los 11 metros si se quedan parados. La mayoría de los arqueros escoge un palo y vuela hacia allá en una fracción de segundo antes de la ejecución. El problema es que casi todos los ejecutantes de penales tienen la cabeza levantada, esperando el movimiento del arquero para modificar el disparo. Al quedarse quieto, el arquero coloca toda la presión en el jugador, que entonces debe pegarle fuerte y esquinado, lo que aumenta considerablemente su margen de error. El equipamiento de los arqueros de fútbol. Los arqueros deben llevar un uniforme que los distinga claramente de los otros jugadores y de los árbitros del partido, siendo esto la única regla que exige la FIFA. Algunos arqueros lograron reconocimiento por su atuendo. Lev Yashin, quien fue apodado Araña Negra por su atuendo eternamente negro. Klaus Lindenberger diseñó su propio disfraz de payaso. Jorge Campos era reconocido por utilizar atuendos de colores sumamente llamativos. La camiseta suele tener mangas largas y un suave acolchonamiento en codos y hombros. Además, los arqueros son los únicos jugadores a los que se les permite llevar pantalón largo, gorras, máscaras según lo permita el árbitro. También se autorizó el uso de protectores como el que utilizó Peter Sech a causa de una fractura en el cráneo en un partido de fútbol. La mayoría de los arqueros llevan guantes para tener una mayor eficacia en el agarre del balón y protegerse de lesiones en las articulaciones. Existen grandes variedades de guantes. Algunos incorporan un plástico que restringe el movimiento de los dedos al no permitir que se doblen hacia atrás, lo que sirve de protección. El uso de los guantes no es requerido, pero es muy común debido a las ventajas que estos ofrecen. A la hora de asignar un número a los arqueros del equipo, el número 1 suele reservarse para el arquero titular, aunque hay un sinnúmero de excepciones. Los arqueros no tenían que utilizar un número predeterminado, hasta que recientemente el uso del número 1 se convirtió en una regulación para el Mundial.
Los arqueros en la formación del juego y el ataque. A los arqueros no se les obliga a permanecer en el área penal. Pueden involucrarse en el juego en cualquier parte del campo y es normal para ellos actuar como un defensor adicional durante ciertos momentos. En los años 40, José Soriano, portero de River Plate, empezó a jugar fuera de los tres palos, saliendo a cortar o iniciando una acción con los pies. Luego, Gyula Grosic perfeccionó este estilo, teniendo un buen juego con los pies fuera del área, siendo considerado como el primer líbero de la historia. Amadeo Carrizo también popularizó esta acción y en los años 70 Hugo Gatti fue el abanderado de este estilo. Ya en los años 90, René Higuita y Jorge Campos se destacaron por sus habilidades en los pies y constantes juego fuera del área. Algunos arqueros han marcado goles, corriendo hasta el otro lado del campo para crear una ventaja numérica. Esta jugada es arriesgada y normalmente se hace en los últimos minutos de juego si el equipo del arquero está perdiendo. La acción raramente tiene éxito. Aunque jugadores como Lemans y Peter Schmeichel, Carlos Bossio, Miguel Calero, Moisés Muñoz y recientemente Andrés Palop han logrado popularidad por esta virtud. Otros jugadores se han vuelto conocidos por sus jugadas de pelota parada, como el paraguayo José Luis Chilaver, quien es hoy el único arquero en marcar una tripleta, 3 goles en un mismo partido. También era un experto en tiros libres. El brasilero Rogério Ceni es actualmente el arquero que más goles ha marcado en el mundo del fútbol, habiéndolo hecho en más de 100 ocasiones a través de penales o tiros libres. La nueva reglamentación para los arqueros de fútbol. La nueva regla del fútbol para los arqueros que evitará casos como el de Redmayne y Dibu Martínez. Una serie de normas fueron activadas el 1 de julio del año 2023 y que cambiará el rumbo del fútbol. La industria del fútbol viene experimentando cambios constantes. El desarrollo de la tecnología y los diversos avances han causado que existan variaciones para mejorar el producto. A partir del 1 de julio de este año 2023, comenzó a regir una norma que evitará casos como los que protagonizaron los arqueros Andreu Redmayne y Emiliano El Dibu Martínez. La International Board, responsable de las reglas del fútbol en todo el planeta, en sus respectivas modificaciones, dio a conocer la nueva medida vigente. O sea, que los arqueros no podrán moverse para distraer al ejecutor del penal, de acuerdo con las reglas de cara a la temporada 2023. El apartado 14, donde se refiere a la ejecución del penal, se indica lo siguiente. Se aclara que con su conducta el arquero no faltará el respeto al espíritu del fútbol ni al adversario. Ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro penal. De la misma manera se precisa cómo será la postura del arquero al momento del lanzamiento del rival. El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de meta entre los dos postes y de frente al ejecutor del tiro hasta que golpee el balón. Se evitarán los casos de André Redmayne y el Dibu Martínez. Con esta modificación, el reglamento no podrá incurrir sucesos que hicieron los guardametas en las ejecuciones de los tiros libres penal. Caso contrario, serán sancionados con amonestación o expulsión, respectivamente, si incurren a la falta de la normativa. Andreu Redmayne, el arquero australiano, en un encuentro definitorio en el repechaje para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, la selección de su país Australia versus la selección de Perú, donde la definición del encuentro desde el punto del penal produjo la distracción de sus adversarios peruano Advíncula y Alex Varela,
moviéndose de un lugar a otro, haciendo malograr sus ejecuciones. Estas acciones, desaprovechadas por los jugadores de Perú, le dio la posibilidad a Australia, ganando el encuentro de los 12 pasos y el pasaje a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Emiliano El Dibu Martínez. En el caso del Dibu Martínez también fue novedad por sus acciones en despistar y distraer al ejecutor del penal en la semifinal de la Copa América frente a Brasil. Frente a Colombia también se lució con 3 atajadas, a Sánchez, Mina y Cardona, atajando sus respectivos penales, previamente distrayendo y hablando con sus adversarios para incomodar y ponerlos nerviosos en tal situación, logrando su cometido y avanzando a la final de la competición, que luego se coronó Argentina campeón de América en dicho evento deportivo. En el último Mundial, en Qatar 2022, el Dibu Martínez fue pieza clave para ganar en los penales. En el encuentro Argentina versus Francia, los adversarios sufrieron su intimidación y desconcentración y no pudieron convertir sus respectivos disparos, coronando a la selección argentina campeona del mundo, cosechando su tercera estrella a nivel mundial de fútbol. Para despedirme, quiero agradecer a todos los asistentes. Espero haberlos complacido con el desarrollo de todos los contenidos expuestos sobre el entrenamiento específico del arquero de fútbol. Para la próxima disertación tengo el compromiso de desarrollar a lo máximo con secuencias de videos de cada técnica de entrenamiento y para poder brindarle las herramientas que luego después ustedes puedan volcar en sus lugares de trabajo. La verdad que para nosotros es un placer poder brindarles contenidos y herramientas para enriquecerlos académicamente y luego ustedes puedan compartir lo aprendido en sus lugares de trabajo. Que tengan una buena noche y hasta la próxima oportunidad.